La palabra de Dios es para que podamos aprender, es para que podamos reflexionar, es para que podamos cambiar nuestros caminos. La Biblia tiene ese poder, como nada más en este mundo, para transformarnos, para llenarnos, para alegrarnos, sin que nada a nuestro alrededor cambie. Tal vez las cosas no cambian en tu vida o en la mía, pero la Biblia tiene ese poder, Dios tiene ese poder. Y eso debemos valorar hoy los hijos de Dios más que nunca. Porque yo personalmente les puedo decir que sin Dios, sin la iglesia, sin su palabra, sería imposible para mí sobrevivir en estos tiempos. Y hace poco, les comento también, ando caminando bastante, caminaba hacia mi casa. De mi trabajo no está tan lejos y para ahorrarme el taxi, digamos, decidí caminar. Y me gusta caminar. El poco tiempo que tengo libre, me gusta caminar. Y me gusta ver la poca vegetación que hay en Lima también, ¿no? Cuando veo un árbol me quedo mirando, cuando veo el cielo un poco despejado, me gusta mirarlo, lo disfruto mucho. Y yo venía un poco cansado y dolido por cosas que pasan en el trabajo, que nos pasan a todos. Mientras caminaba, pensaba en Dios y hablaba con Dios. Y recobré el ánimo, me sentí bien, comencé a acordarme de las buenas cosas que Dios me ha dado, dejar de enfocarme un poco en lo malo tal vez. Y comencé a sentirme reconfortado. Me acordé de ustedes, de mi iglesia, de Dios, de mi esposa, de mi familia, de mis hijos, de las cosas buenas que tengo. Y dejé de mirar lo malo. Y eso es un poco lo que vamos a compartir en esta tarde. Empecé a ver mi situación distinta. La misma situación, nada cambió, pero la comencé a ver diferente, como Él la ve. Y por eso esta prédica se llama Ayúdame a mirar con tus ojos. Porque la verdad es que muchas veces no miramos con los ojos de Dios. No vemos con claridad, como el pueblo de Israel, se acordarán, ¿no? Habían visto el mar abierto, algo que creo que ninguno de los que estamos aquí ha visto, un milagro tan grande. Habían visto 10 plagas caerle a un pueblo, a una parte de las ciudades de Egipto y a una parte donde ellos estaban no cayó nada. Habían visto muchas cosas. Sin embargo, al poco tiempo llegan a un lugar donde quieren tomar un poco de agua porque tenían sed, el agua estaba amarga y renegaron de Dios. Dijeron, pucha, ¿para eso nos has traído hasta acá, Moisés? Y así fue una y otra hasta que fueron 10 veces y esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y así vemos a veces las cosas. Claramente en la historia bíblica sabemos el desenlace, pero tranquilamente el pueblo de Israel pudo aprender. Ya digamos que no a la primera, a la 8ª pudo haber aprendido. No aprendió, nunca aprendió. Y eso es lo que creo yo que Dios quiere que entendamos en esta tarde. Que las cosas, la situación por la que vivimos puede ser difícil, pero la tenemos que tratar de ver con los ojos de Dios, como Él la ve. Cuando recién nos convertimos, y me acordaba también de esto y lo hemos conversado muchas veces con muchas personas, cualquier situación era un milagro, ¿no? Uno estaba llegando tarde a algún lugar y uno oraba brevemente, ¿no? Señor, necesito un estacionamiento, ¡pum! En la puerta, un estacionamiento. Gloria a Dios, y uno hacía fiesta. Me acuerdo que uno lo contaba a todos sus amigos, no saben lo que me ha pasado, Dios es real, me ha hecho un milagro. Lamentablemente pasa el tiempo, esas cosas se vuelven más normales en nuestra vida porque Dios siempre nos bendice, siempre nos ayuda y dejamos de ver esas situaciones como grandes milagros en nuestra vida. Nos volvemos duros, nos volvemos más rígidos, más fríos con Dios. Normalmente en nuestra vida, como les decía, Dios nos da bendiciones, pero por algún motivo extraño nosotros vemos la parte mala, no vemos la parte buena. Uno puede, y seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado, muchas veces veo gente que tiene muchas cosas buenas en su vida, pero anda triste, anda renegando de su vida, anda siempre de mal humor, siempre decepcionado de su vida. Uno le pregunta cómo está y le dice, bueno, con 1000 problemas, 1000 cosas encima, pero tiene una familia linda, tiene muchas cosas que valorar, pero no lo ven así. Por eso, nuevamente, ayúdame a mirar con tus ojos, Señor. Y eso es lo que vamos a hablar. Si me acompañan al Proverbio 23, verso 26, por favor. La palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Miren qué sencillo, ¿no? Aparentemente. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, esa es la transacción, ¿no? Tú me das tu corazón y yo te voy a dar ojos para que veas como yo veo. Es cuestión de fe, es cuestión de confiar en Él. Debemos entregarle nuestro corazón, es el primer paso. Y uno podrá preguntarse, ya, pero ¿qué es entregar el corazón? No es como algo muy grande, muy difícil de entender. Pero entregarle nuestro corazón literalmente es confiar en Él,
es depositar en Él nuestra confianza, es poner nuestra vida entera a sus pies, como hemos cantado hoy. Hoy día hemos cantado que no hay mejor lugar que estar a sus pies. Eso es entregarle nuestro corazón. Recordemos siempre, jóvenes, que Él no falla, Él no miente. Nosotros sí, pero Él no. Y les quería comentar una breve experiencia que yo tuve. Me acuerdo de una época hace 7 años ya, pasa el tiempo rápido, en 2016, me acuerdo que me tocó estar en un trabajo que era súper bueno para mí, muy bueno, era una experiencia nueva, donde yo me sentí muy contento cuando me dieron la oportunidad, tenía ya una estructura diferente, era algo muy bueno para mí. Sin embargo, me tocó pasar cosas muy difíciles, y alguna vez lo he comentado probablemente, y en ese lugar recibí muchas burlas, recibí muchas afrentas de muchas personas, comenzaron a haber personas pares a mí que comenzaron a ascender y no me consideraban a mí, y de verdad que pasé un momento difícil, muy difícil. La verdad iba casi a diario muy triste al trabajo. A veces me acuerdo que me recogían para ir al trabajo y a veces me acuerdo que se me caían inclusive lágrimas. No quería estar en ese lugar. Lo veía como un lugar de tormento, lo veía como un castigo. 7 años después, hoy, les puedo decir algo y espero que se entienda lo que Dios me hablaba cuando recordaba esa historia. En ese trabajo conocí muchas personas, proveedores, autoridades, gente del aeropuerto donde yo trabajo y me desenvuelvo, que hoy día, si no las conociera, no podría desempeñar la función que hoy día desempeño. Conocí gente de la industria, porque esa posición obligatoriamente tenía que contactarme con gente de otras aerolíneas, de la industria en general, que si no tuviera esos contactos el día de hoy, no podría hacer el trabajo que hago hoy. Inclusive, y lo reflexioné muchas veces con mi esposa, cuando tuve que postular a una universidad para hacer unos estudios que yo quería hacer, fue clave esa posición, porque era una posición muy distinta al grupo natural que se conforma en un estudio como el que yo hice. Entonces fue clave. Y yo veía esa situación como un tormento, yo la veía como un sufrimiento, pero Dios no la veía así. Dios estaba haciendo algo, mientras que yo no lo veía. Y no sé cuántos se pueden sentir identificados con eso. Pero muchas veces nos toca vivir momentos que uno no entiende. Dice, Señor, ¿por qué permites que pase esto? No quiero vivir esto. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta, era por esto. Era porque tú querías hacer esto en mi vida. Dios no se equivoca, amados jóvenes. Él ve el final. Él ve el trabajo terminado. Él ve lo último. Nosotros no. Tenemos esa discapacidad, los seres humanos. No podemos ver más allá. Pero vamos a leer ahora ejemplos en la palabra de Dios que lograron tener esa visión a largo plazo, esa visión más parecida a la visión de Dios. Nos cuesta mucho a los jóvenes, y principalmente, y esto también es una verdad, y yo me meto todavía a esa bolsa de jóvenes. No hemos vivido tantas cosas, es una verdad. Y el joven tiene esta dificultad de que aprende y es impetuoso y cree que sabe todo, y me pasa, por eso lo comento. No estoy hablando de la boca para afuera, lo comento primero para mí. Pero la verdad es que no sabemos muchas cosas. La verdad es que no hemos sufrido lo suficiente todavía, no hemos aprendido muchas experiencias. Y tenemos que vivirlas. Es parte del crecimiento espiritual que Dios quiere en nosotros. Cuando las cosas se complican, nos asustamos y no podemos ver con claridad ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Muchas veces, jóvenes, lo que el Señor nos demanda no lo entendemos. Y acá les quiero poner un breve ejemplo. Mi hijo hace poco está en unas clases de natación y de pronto viene un niño, para hacer el cuento corto, que era muy hiperactivo y disruptivo y comienza a molestarlo. ¿Qué brota de mí? Y voy a serles franco. No brota mansedumbre. No brota... Yo no soy así. Bueno, uno se puede pasar la vida diciendo yo no soy así, pero tengo que cambiar. Es la verdad. Y al decirlo acá, caballero, me estoy comprometiendo, pero tengo que cambiar. Pero no brota de mí, no es fácil para mí decirle a mi hijo, pon la otra mejilla. Pero es lo que está escrito, es lo que tenemos que seguir. No lo entiendo, no sé por qué pasan esas cosas. Quisiera decirle otro mensaje a mi hijo claramente, pero no se lo puedo decir. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser mansos, que tenemos que ser humildes. Jesús, nuestro máximo ejemplo, aceptó cuando lo cachetearon, cuando le escupieron, cuando se burlaron de él, y él no respondió. Pero bueno, volviendo a los ejemplos que les quería comentar. Tengo 3 ejemplos de hombres que pudieron ver más allá,
que no tuvieron una visión de corto plazo, que no vieron como el mundo ve. Y mientras que los vayamos investigando juntos, analizando, se van a dar cuenta de la dificultad que ellos tuvieron en sus vidas. Y el primero es Oseas. ¿Quién conoce Oseas? ¿Puede levantar la mano? Bueno, esta historia es una historia impresionante, que rompe todos los esquemas, ¿no? Y solamente brevemente vamos a leer 2 versos de Oseas. Oseas capítulo 1, versos 2 y 3. Dice la Biblia, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Así empieza el libro, ¿no? Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová, es infiel a mí. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahora, analicemos esta situación. ¿Quién podría entender? Oseas era un buen hombre, era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, un hombre que amaba a Dios, que hablaba la palabra de Dios. Y Dios lo manda a estar con una mujer que él iba a sufrir su infidelidad. Es durísimo. ¿Quién podría entender esa situación? ¿Quién no racionalizaría y diría, no, Dios está mal, me está diciendo algo equivocado, se tiene que haber equivocado, o yo estoy mal, o algo está mal, pero no puede ser ese su mandato? La Biblia, seguido del mandamiento en el verso 2, en el verso 3 dice, fue pues y tomó a Gomer. No lo dudó. No discutió con Dios. De inmediato, verso a verso, se ve la obediencia de Oseas. En el capítulo 1, más adelante no lo vamos a leer, narra que su tercer hijo se llamó Loami, que significa, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y muchos estudiosos de la Biblia creen que Oseas dudaba de si él era su hijo o no. Imagínense lo duro de esta historia. Es difícil de creer, difícil de entender, pero Dios tenía un propósito con Oseas. Dios quería que Oseas sienta lo que Dios sentía cuando su pueblo se iba tras dioses ajenos. Él quería que Oseas entienda la infidelidad de Israel, que sufra lo que Dios sufría, para que su predicación pueda ser real. Y muchos aquí podrían decir, igual no me parece, igual no me cuadra. Pero es lo que está escrito, y es lo que Dios le dijo, y Dios no se equivoca nuevamente. En el tercer capítulo, Oseas debe pagar por su esposa, porque esta mujer se fue de su casa, y él tuvo que redimirla con un precio que él no tenía probablemente, dicen los estudiosos. Podemos ver una situación extremadamente dura en la vida de Oseas, para siquiera entenderla, para siquiera empezar a entender. Sin embargo, Oseas, a pesar del dolor que probablemente le generaba esta situación, obedeció la voz de Dios. Vio con los ojos de Dios, vio el propósito final que Dios tenía. Otro ejemplo. José tuvo la pérdida de su madre cuando él era muy joven. Dice la Biblia que Raquel falleció en el nacimiento de Benjamín. José era joven. Durísimo, ¿no? Luego fue odiado y vendido por sus hermanos. Durísimo, ¿no? Nadie acá creo ha sido vendido por sus hermanos. Fue esclavo. Luego fue encarcelado injustamente. Nadie acá estaba en la cárcel, injustamente todavía. Y después de mucho tiempo Dios lo exaltó para que sea el gobernador de Egipto. En su llegado momento Dios lo exaltó. Esa parte la sabemos. Pero la historia de José no termina ahí. Finalmente se cumple el sueño que José había predicho al faraón. Vienen los años de bonanza, 7 años, y luego parten los 7 años de hambruna. Y en Canaán, donde estaban sus hermanos y su padre, que lo habían vendido, comienza a haber hambre. ¿No es cierto? Y estos hermanos van a Egipto para comprar, porque escuchan que en Egipto hay un varón prudente, valiente, un capo, que estaba vendiéndole a la humanidad entera, porque había previsto esto. Y se reencuentra con sus hermanos y luego él los prueba, ¿no es cierto? Conocemos la historia. Los prueba, le dice, ustedes son espías, se queda con Simeón encarcelado, manda a los otros para que traigan a Benjamín. Y en este ida y vuelta, hasta que finalmente él se da a conocer a sus hermanos. Y leemos en Génesis 45, si me pueden acompañar, capítulo 45, versos 5, 7 y 8. Dice, ahora pues, esto es lo que José les dice a sus hermanos finalmente, una vez que se da a conocer a sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Escuchen el verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios,
que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Puse solo este verso y la otra parte la conté porque este verso resume la visión de José. Él pudo decir, ustedes no me han mandado acá. No se quejó con sus hermanos, no dijo, ¿cómo es posible? Ahora soy gobernador, los encarcelo, los mato. No, ustedes no me mandaron acá. Todo esto era parte de un propósito de Dios para ponerme en este lugar de liderazgo, para poder ayudarlos a ustedes, para poder preservar la vida de Israel. Sin José, el país que conocemos hoy de Israel no existiría. Así de importante es la vida de José. Literalmente no existiría, porque se hubieran muerto de hambre en Canaán y hubieran muerto todos los israelitas. ¿Acaso vemos a un José resentido con Dios? En cada etapa de su vida, cuando se iba degradando porque todo le iba mal al pobre, él nunca se resintió con Dios. Dice la Biblia que aún en la cárcel, Dios lo levantó y lo puso como líder en la cárcel, fue la mano derecha del jefe de la cárcel. ¿Vivía amargado por lo que le pasó? ¿Quiso vengarse de sus hermanos? No. José pudo llegar a esa visión y era joven. Ojo, José fue gobernador a los 30 años, después de 7, 37, y a los 2 años, si no me equivoco, pasó esto, que vinieron los hermanos. O sea, a los 39, era relativamente joven. Y aprendió a tener esa visión de Dios en su vida. Otro siervo amado de Dios, Abraham, el padre de la fe. Este es el tercer ejemplo. Abraham fue siervo increíble de Dios, ¿no? Leemos al principio de la historia de Abraham que Dios le dice, sal nomás. No le dice a dónde. Le dice, coge a toda tu parentela y sal, y yo te voy a mostrar a dónde ir. Abraham no lo dudó ni un segundo. Al día siguiente agarró sus cosas, su esposa, su sobrino y partió. Un hombre increíble. Pero al poco tiempo vemos que también tuvo altos y bajos. Muy rápido en su historia, de hecho el capítulo siguiente a esta salida de Abraham, lo vemos descender a Egipto, porque hubo hambruna en la tierra de Canaán, donde él había llegado. Y él desciende a Egipto, y cuando la Biblia dice que desciende es porque hay un descenso espiritual, tuvo una caída espiritual. Desciende a Egipto, y no solamente eso, sino que miente acerca de su esposa, y la pone en riesgo. Muchos conocemos la historia. Luego, él persevera en su caminar y regresa a Canaán, y recibe promesas de Dios, recibe un pacto de Dios. Dios le promete un hijo. Muchos conocemos también esta historia. Pero él no puede soportarlo, su esposa tampoco, cede y tiene un hijo con la sierva de su esposa. Cae nuevamente. Podemos ver estos altos y bajos en la vida de Abraham. Pero lo importante de Abraham era que se volvía a levantar, que perseveraba en su caminar. Luego Abraham vuelve a levantarse hasta que le llega el examen final, la prueba final, ya, el último. Génesis 22, versos del 1 al 2, si me pueden acompañar, por favor. Dice la palabra de Dios, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amados jóvenes, muchos acá no tienen hijos todavía, pero cuando un padre o una madre lee esto, no lo puede entender. No se podría imaginar el dolor de que nuestro Dios, el Todopoderoso, que amamos, nos demande algo así. Después de haber esperado tanto por su hijo amado, Abraham tuvo a Isaac a los 100 años, que era el hijo de su esposa que él amaba. Dios lo prueba y le pide a Abraham que lo sacrifique. Dios lo amaba a Abraham, de eso no hay dudas. Y ya le había prometido que su descendencia iba a ser bendita. Entonces esta nueva demanda de Dios involucraba romper las promesas que Dios le había dado, porque Dios le había dicho en Isaac te será llamada descendencia. Entonces nuestra mente racional, humana, terrenal nos diría, nuevamente, está mal lo que Dios está diciendo. No va a funcionar. ¿Cómo voy a cortar la descendencia santa que Él me ha prometido? No lo puedo hacer. Bajo nuestra mirada terrenal, Dios estaba eliminando toda probabilidad de que se cumpla lo que Él había prometido. Pero ahora Abraham, vemos un Abraham consolidado en su fe. Este padre de la fe. Después de muchos traspiés, estaba listo. Miraba ya esta situación con los ojos de Dios. Y versículo siguiente, Génesis 22:3, inmediatamente después de la orden.
Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amados jóvenes, al día siguiente, en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, se levantó a hacer lo que Dios le había pedido. No lo dudó. Esta vez no fue natural su mirada, no fue terrenal. No pensó ni vio esta situación con ojos naturales, como les digo, porque si él racionalizaba decía, Dios está cortando esa promesa, no lo voy a hacer. Pero lo vio con los ojos de Dios, con esa mirada, con esa visión espiritual, y fue dispuesto a hacerlo. Génesis 22, unos versos más adelante, el 7 y 8, narra una parte que le parte el corazón a cualquier padre. Y quería mencionar esta parte, dice en el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre. Imagínense Isaac chiquito, ¿no? Y los que somos padres, pónganse en esa situación. Isaac habló a su padre y le dijo, Padre mío, chiquito, imagínense. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, imagínense, ¿no? Papi, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan esta demanda de Dios? Esta prueba. Isaac era un niñito. Y le pregunta esto a su papá. Es una escena demasiado fuerte. Pero Abraham ya no veía con nuestros ojos, como nosotros vemos, como yo veo, jóvenes. Él ya estaba en otro nivel espiritual. Él sabía que Dios era capaz de resucitar a su hijo, de darle descendencia, que Dios iba a cumplir sus promesas. Por más que la razón no le dé, por más que no lo vea razonable. Finalmente Dios provee este cordero. Dios impide que Abraham sacrifique a su hijo. Le da el cordero, lo provee literalmente, Jehová Yireh. Ahí nace esa frase famosa que cantamos también. Y Abraham pasa el examen para siempre. Leemos en Hebreos, si me acompañan, capítulo 11, versos del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Literalmente no llegó a ofrecerlo como sacrificio, pero sí, desde su corazón, desde lo que él podía hacer, lo ofreció. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, su único hijo, su descendiente de ese linaje santo de Israel. Habiéndosele dicho, empeorando la situación, ¿no? Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amados jóvenes, hemos visto estos 3 ejemplos de hombres maravillosos. Y podemos mencionar a Esther también. Esther sabía perfectamente las reglas de juego cuando entró a ese salón a ver al rey y decidió hacerlo, porque vio más allá y dio esta frase célebre que la repetimos hasta el día de hoy. Si perezco, que perezca. Si me toca eso, está bien. Dios lo ha determinado así. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios para portarnos como Dios quiere que nos portemos, para desarrollar nuestra vida como Él quiere que la desarrollemos. Amados jóvenes, el problema de la humanidad hoy es que cuestionamos todo. Cuestionamos la autoridad de Dios, cuestionamos lo que nos dicen, los que nos predican, cuestionamos aún la palabra de Dios, lo que está escrito. Nos creemos sabios y no somos sabios, no somos entendidos. El mundo cuestiona a Dios por las cosas que pasan, guerras, hambre. ¿Nunca han escuchado eso? Si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué tantas guerras? ¿Por qué Putin ataca a Ucrania? ¿Por qué la inflación 10% en el Perú? En Argentina ni que se diga, en otros países todo está mal. ¿Por qué? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto sufrimiento si Dios es tan bueno como tú dices? ¿Nunca les han cuestionado eso? Lamentablemente aún los cristianos podemos ver nuestra situación mal y dudar o cuestionar a Dios, siendo naturales en nuestra forma de ver nuestra vida y las cosas. Lo cierto en realidad es que Dios es demasiado misericordioso. Leemos en Romanos capítulo 1, versos del 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo
que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en este raciocinio que supuestamente tenemos, pero que de verdad, como Pablo, deberíamos estimar todo eso por basura, todo lo que hemos entendido, aprendido, conocido, porque no tenemos ningún razonamiento contra Dios. Nadie puede cuestionar a Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. 22, profesando ser sabios. ¿No les parece que eso pasa hoy día? Grandes científicos, grandes mentes de este mundo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo que un niño pueda saber con claridad, un gran científico con miles de estudios no lo puede ver. Algo simple, básico. Por eso la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La Biblia es clara, amados hermanos. No hay excusa. Conociendo a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le damos gracias muchas veces en nuestro corazón. Vemos una situación que pasamos y la vemos y somos las víctimas de todo. Sufriendo, llorando. No queremos ver como Dios ve las cosas. No queremos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y no queremos ver tampoco las cosas buenas que Dios nos manda, que están, que siempre vienen. El simple hecho de poder respirar, de poder tener salud, de poder estar de pie, ya es mucho. Nos envanecemos en nuestra inteligencia y nos desviamos de Dios. Eso es mirar con ojos naturales la vida. La preciosa vida que Dios nos ha dado. No darle en nuestro corazón el lugar a Dios que Él se merece. No creer que Él sabe lo que está haciendo. No confiar en que Él sabe perfectamente lo que está haciendo y que nos lo demanda por amor. Dios creó todo para su gloria. Nos creó a nosotros para glorificarlo y nosotros decidimos adorar ídolos y rechazarlo. Creó todo para nuestro beneficio. La creación es hermosa. ¿Cuántos acá se deleitan cuando pueden ver el mar, cuando pueden ver el cielo despejado, las estrellas, la luna, el sol? Es hermoso. Y Dios creó su creación para que nos deleitemos en eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo destruimos. No lo valoramos. Preferimos tal vez la computadora, el celular, antes que contemplar, que salir, que interactuar con nuestro prójimo, que es lo que Dios ha creado. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para que podamos convivir, para que nos podamos amar, para que nos podamos ayudar. Dios creó la familia. ¿Y qué hace la humanidad? Destruirla. Y luego echarle la culpa a Él. Le echamos la culpa de todo. Y somos nosotros los que fallamos, no Él. Por esto le llamé a esta prédica, ayúdame a mirar con tus ojos. Porque necesitamos mirar las cosas como Él las ve. Necesitamos tener su visión. Necesitamos confiar en que Él sabe perfectamente lo que estamos viviendo y lo que está haciendo en nuestra vida. Que todo lo hace perfecto en su tiempo. Y lo triste es que a veces la teoría está, que sabemos la teoría, sabemos los versículos, pero nos falta la práctica, nos falta vivirlo, nos falta sentirlo. Hace un tiempo escribí esto entre mis apuntes ahí en mi Biblia. Son ideas que se las voy a compartir, que escribo a veces cuando estoy escuchando la palabra o algo y se me viene el corazón y lo escribo. Y puse, menospreciamos a Dios porque creemos que haciendo las cosas bien, esto es estudiando, trabajando, esforzándonos, nos irá bien en la vida. O sea, ya es regla de 3, ¿no? Estudio, me esfuerzo, prosperidad, nos va a ir bien. Y sacamos a Dios. En parte esto es cierto, hay que esforzarse, por supuesto, pero no podemos sacar a Dios de esa prosperidad, de ese éxito, de ese beneficio que podamos tener. No podemos sacarlo tampoco de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestros anhelos. Él tiene que estar ahí en el centro de esas decisiones. Escribía también, la agricultura antiguamente dependía mucho más de Dios, ¿no? Me ponía a pensar. Antiguamente, inclusive en culturas paganas, había el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios del sol. ¿Por qué? Porque había una dependencia. Porque el ser humano no había podido controlar la naturaleza como hoy día tal vez la puede controlar en parte. Y dependía de esa lluvia, dependía del sol. Si venía una plaga, se echaba a perder toda la cosecha. Además, el grueso de la economía antiguamente se basaba en la agricultura. En cambio, ahora hay procesos de irrigación, puedes recepcionar el agua en un punto, trasladarla a otro punto, puedes hacer maravillas. Puedes darle vida a un desierto entero, como han hecho en Israel.
Existen químicos que eliminan plagas, etcétera, etcétera. El ser humano ha desarrollado y por eso se ha ido olvidando de Dios, sacándolo a Dios. En otras industrias pasa lo mismo y el ser humano dejó de pedir por lluvia y comenzó a generarla él mismo. Dijo, ya no necesito a Dios, ahora lo puedo hacer yo mismo. La medicina reemplazó, quiero ser claro, reemplazó a Jehová Rafa, a ese Dios sanador. Las armas, la tecnología reemplazaron a Jehová Nisi, reemplazaron a ese Dios protector, que es nuestro estandarte. Y el estudio y la ciencia reemplazaron a Jehová Jireh, a nuestro proveedor. Ya no necesitamos a Dios. Ahora estudio, me esfuerzo y logro lo que quiero. Amados jóvenes, si el mundo piensa eso, si tus amigos afuera piensan eso, déjalos que piensen eso. Pero tú y yo no somos de este mundo. No somos de este mundo. Así que nosotros busquemos mirar como Él, creerle, así seamos burlados, así seamos maltratados. Créele, creámosle, yo tengo que creerle. Créele a Él antes que cualquier enseñanza que puedas tener en la universidad, en el colegio, o de un amigo, de un padre, o de un abuelo, o de quien sea. Créele a Él. Sé burlado, sí, pasa dificultades por creerle a su palabra. Pásala. Su palabra no es mentira, es verdad. Su palabra se va a cumplir, cada punto se va a cumplir. Dios sigue siendo Dios, amado joven. Así exista la tecnología, así exista la ciencia. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra fe cada día debe ser mayor para poder glorificarlo en este mundo de tinieblas. No miremos nuestra situación, amados jóvenes, como algo de que avergonzarnos o entristecernos. Muchas veces meditamos en nuestra vida, en lo que nos está pasando, y nos golpeamos, nos latigamos, nos aislamos. No lo veamos así. Aprendamos a mirar como Él. Tengamos la vista puesta en Él. Y Él nos va a enseñar a ver como Él, a ver por sus caminos. Lo mejor está por venir, amados jóvenes. Y esa es nuestra esperanza. Lázaro esperaba esa gloria venidera. Si me acompañan a Lucas 16, verso 25, cuenta la Biblia que este rico que disfrutaba de sus riquezas y Lázaro, que era un mendigo que estaba a la puerta de este rico, parten los dos, mueren, parten de esta tierra. Uno se va al seno de Abraham, Lázaro, y el otro se va fuera de la presencia de Dios, al infierno. Y este hombre ve a Abraham y lo ve a Lázaro y dice, por favor, mándalo a Lázaro, le dice a Abraham, y que remoje un poco su dedo con agua y me ponga un poquito en la lengua porque me estoy sofocando, me estoy muriendo en este lugar de tormento. Y la respuesta de Abraham es esta, en el verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ese es tu fin, amado joven, ese es mi fin. Ese es nuestro fin de la iglesia de Dios. Nuestro fin es vivir toda la eternidad con nuestro Salvador. Nuestro fin es creerle a Él y sufrir lo que tengamos que sufrir, pero tener la mirada puesta en Él, creer en Él, que podamos ver como Él. Amados jóvenes, tal vez tenemos cargas, dolores, tal vez hemos sufrido injusticias. Sí, puede ser, por supuesto. Tal vez nos tocó una familia complicada, o tal vez ni siquiera tuvimos una familia que nos dé soporte, que nos ayude. Créeme que Jesús está contigo, aunque parezca que no, aunque parezca que todo anda mal, Él está contigo, Él está a tu lado, Él te está abrazando, a Él importas y Él anhela que tú aprendas a mirar como Él ve las cosas. Por eso nos dice, y repito este versículo, Proverbios 23, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Con qué amor nos habla nuestro Padre Celestial. Démosle hoy nuestro corazón. Hoy tenemos esa oportunidad. Depositemos en Él toda nuestra confianza, todos tus traumas, dolores, dificultades, todo lo que sientes que te ha faltado en la vida, ponlo delante de Él. Confía en Él. Tenemos en su palabra, y lo hemos visto, ejemplos de hombres y mujeres que lograron ver, distinto a nosotros, a ver con ojos espirituales las situaciones que vivían y a darle la gloria a Dios a pesar de todas las dificultades que habían vivido. Pablo oraba por la iglesia en Éfeso, en Efesios 1, versos 17 y 18, si me acompañan, dice, y esa era la oración de Pablo para la iglesia en Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba, y creo que ese es el sentir del Señor en esta tarde para su iglesia, para este grupo de jóvenes, que se puedan alumbrar nuestros ojos, que podamos ver como Él ve, para que sepamos con firmeza, con confianza, con amor, cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es el fin tuyo y mío. La intención de Dios en esta tarde, noche ya, amados jóvenes, es que podamos entender esa esperanza a la que hemos sido llamados, que abra nuestros ojos, que podamos entender, que podamos ver. Dios nos ama. ¿Cuántos saben aquí que Dios nos ama? ¿Cuántos pueden levantar la mano con seguridad, con confianza? Dios me ama. Dios dio su vida por mí, me ama. Gloria a Dios. La pregunta esta noche, amados jóvenes, es, ¿quieres seguir mirando tu situación y la vida con tus ojos, con tu naturalidad? ¿O prefieres darle tu corazón y mirar ahora con los ojos de Dios tu situación, tu vida? Seamos como Bartimeo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Bartimeo, de este ciego? Y clamemos juntos que el Señor tenga misericordia de nosotros y abra abra nuestros ojos y nos alumbre los ojos para tener entendimiento. Que Él tenga misericordia y que nos recobre la vista, esa vista que tal vez muchos hemos perdido. Que nos restituya una vista como la suya, que podamos ver como Él. En Marcos 10:47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, este es el ciego Bartimeo, comenzó a dar voces sin ninguna vergüenza, amados jóvenes, ninguna vergüenza, porque estaba lleno de gente ese lugar. Pero él comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y que se pueda hacer nuestro sentir en esta noche, amados jóvenes. Y los invito a ponerse de pie para cantar esta alabanza y darle la gloria y darle nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te entregamos nuestras vidas, Señor Jesús, en esta noche. Tú solo nos pides nuestro corazón, Padre, nada más. Ayúdanos a tener la valentía para entregarte nuestro corazón. Queremos ver con tus ojos, queremos sentir con tu corazón. Queremos ser más como tú, Señor. En resumen es eso, Padre, queremos ser más como tú. Ayúdanos a parecernos más a ti, Señor. Te lo pedimos, Jesús.